días, hermanos, Dios les bendiga. Les doy gracias a Dios y también a ustedes por darme este privilegio de estar al frente para impartir la palabra de nuestro Dios, esperando que el consejo de hoy sea edificante para cada uno de nosotros, podamos llevarnos algo a casa y así meditar en esta palabra. Les invito, hermanos, así como están, vamos a hacer una oración para que Dios guíe este mensaje. Padre bendito Dios, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, en esta dado, Señor, este deseo de estar aquí para alabarte, para glorificarte y para escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje, que sea de edificación para tu pueblo, para tu iglesia, y que sean palabras tuyas, Señor, para tu gloria y tu honra, y no la del hombre, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, miren, quiero hablar, el título que le he puesto al tema es la confianza de Jesús en el Padre. Muchas veces minimizamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo porque lo vemos como un Dios en la tierra, ¿sí? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo como humano, a tal grado que la Escritura nos habla de que Él lloró, de que Él tuvo miedo. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el monte Getsemaní? Y Él tuvo miedo. Y también nos narra la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo pasó por pruebas y por tentaciones, como la pasamos todos nosotros. A veces confiar en el Padre durante todo nos va bien, pues es fácil. Pero confiar en el Padre cuando las cosas no nos van tan bien, entonces es ahí donde cada uno de nosotros va a demostrar su verdadera confianza en Dios mismo. Santiago en el capítulo 1, pero también nos dice que cuando estamos pasando por tentaciones, dice que las tentaciones son causas de nuestra concupiscencia, de nuestras debilidades, de nuestros deseos. Y nuestro Señor Jesucristo, hablar de su confianza, tiene el mérito de que Él la pasó como humano, de que nuestro Señor Jesucristo venció las pruebas y las tentaciones como un ser humano. A tal grado, y este versículo lo vamos a recordar al final, que en Hebreos 4:15 nos dice que Él fue probado y tentado en todo como nosotros lo somos. Así que el mérito de nuestro Señor Jesús es de que Él venció las pruebas y las tentaciones en su naturaleza humana. Como nosotros hoy en día podemos vencerlas y podemos salir adelante en cualquier prueba y tribulación. Pero quiero que hablemos específicamente del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, la primera tentación que nuestro Señor Jesucristo sufre es después de ser bautizado. Recuerden que a este evento que Él vive en el desierto, previamente Él viene de ser bautizado. Y dice que cuando Él es bautizado, se abren los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de esto dice que Él oró a Dios y le entregó su vida y su ministerio al Padre. Pero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, en el cual ayunó 40 días y 40 noches. Quiero que analicemos, hermanos, la magnitud de este momento, después de ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cómo se sentiría usted después de un ayuno de 40 días y 40 noches? En realidad, hermanos, cuando yo no desayuno, yo ando como loco en la tarde. Ando con dolor de cabeza, ando desesperado. Lo que me pongan me lo como, aunque no me guste. Después de un desayuno, de no haber desayunado. Imagínense usted la magnitud después de 40 días de ayuno, de no haber comido nada y ni de haber bebido nada. ¿Cómo se sentiría usted? Los que saben dicen que después de unos días de no haber comido nada, el cuerpo empieza a absorber las grasas para poder tener un balance en el cuerpo. Dice que después de no haber comido, no haber bebido, empezamos a sentir trastornos en la mente. Nuestros pensamientos son vagos, no pensamos con claridad, no actuamos con claridad. Entonces, nuestro cuerpo pierde la estabilidad que tenía. Imagínense después de 40 días. Nuestro Señor Jesús era un hombre fuerte porque su trabajo era la carpintería. Y todo era a mano, no había máquinas para cepillar, no había máquinas para cortar la madera, para cerrarla. Entonces era un hombre fuerte. Imagínense después de 40 días de no haber comido y de no haber bebido. Su cuerpo estaba demacrado. Físicamente él estaba débil. Pero espiritualmente estaba fuerte. Porque dice que en esos 40 días no se lo pasó jugando PlayStation. No se lo pasó haciendo otra actividad más que estaba orando. Una cercanía, la oración de Jesús era una cercanía con el Padre. Y eso es lo que la oración trae en la vida de nosotros. Cuando nosotros oramos, tenemos el hábito de orar en todo momento, estamos cerca del Padre. Porque la oración hace eso. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Y no eran oraciones cuando iba a comer. Eran tiempos dedicados a la cercanía con Dios, con el Padre. Y Jesús tenía ese hábito. Dice que cuando él terminaba de hacer una actividad, dice que se separaba de todos y se iba a un lugar solo a orar. En la mañana se levantaba muy temprano y dice que iba a ese lugar y oraba. Muchas veces se llevaba a 2 de sus discípulos o 3 para orar hacia el Padre. Entonces, la fortaleza de Jesús estaba en la oración. En ese momento, en el desierto, él estaba débil físicamente, pero fuerte espiritualmente. Mire, ¿qué tan grande puede ser el hambre en el ser humano? Que podemos hacer cosas que en nuestros 5 sentidos no lo podíamos ni imaginar. Miren, leamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 29. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. O sea, el ejército lo cerraron, no había posibilidad de salir de su ciudad. Y dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno
se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, Señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¿Miren hasta dónde puede llegar el hambre del ser humano? Que estas mujeres llegaron al grado de comerse al hijo de una de ellas. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué la otra ya no quiso comerse a su hijo? Porque ya había comido, ya había saciado esa necesidad y ya estaba pensando con claridad. Ya sabía, ya había analizado que lo que habían hecho era una locura. El comerse al hijo de la otra. Y cuando le tocaba al hijo de ella, dijo: no, ¿cómo crees? Esto no es correcto. Esa necesidad. Imagínense a Jesús o a Satanás frente a Jesús y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba pasando por Jesús en ese momento? ¿Cuál era su necesidad de Jesús en ese momento? El hambre. Tenía mucha hambre y la misma escritura dice que tenía mucha hambre Jesús. Y Satanás lo ataca en ese momento de debilidad donde le dice: si eres el Hijo de Dios. Yo acabo de escuchar la voz que dijo: tú eres mi Hijo amado. Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad tienes el poder que dices tener, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús pudo haber sido: sí, conviértanse en pan. Y él tenía pan y pudo haber comido y saciado su necesidad. Pero Jesús sabía que estaba enfrente de una tentación, que Satanás lo que quería es que él desconfiara, que Jesús desconfiara de la providencia del Padre. Jesús sabía que en algún momento el Padre le iba a proveer del alimento, de suplir esa necesidad. Pero Satanás quería que Jesús desconfiara del Padre. Y le dice: si en verdad, y le pega en el orgullo, le pega en el orgullo porque le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen: si en verdad eres cristiano? Si en verdad dices ser cristiano, a ver, demuéstramelo. Como que te pegan en el orgullo y uno dice: no, pues sí soy cristiano. Y a Jesús Satanás le estaba pegando y diciendo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía el rumbo que Satanás llevaba, qué es lo que Satanás pretendía con esa tentación. Y le dicen a Dios: para eso me sacaste de Egipto, para morir de hambre, para morir de sed. Y Jesús toma esta frase y se la dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y saben ustedes qué pasó después de haber terminado las tentaciones? Dice en el versículo 11, y el diablo entonces le dejó, en Lucas dice, el diablo le dejó por un momento. O sea, siguió regresando, El diablo no lo dejó y dijo: no, ya con este no pude, me voy. No, Satanás regresó en otras ocasiones. Pero aquí dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. La providencia de Dios está ahí. Quizás nosotros no podemos ver en qué momento, de qué forma Dios puede suplir mi necesidad. Pero cuando confiamos en la providencia de Dios, sabemos de que de alguna forma Dios va a proveer y va a suplir nuestras necesidades.
En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Ese texto nos habla de la providencia de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, la situación que estés pasando, no importa si te está yendo bien o te está yendo mal, eso que estás viviendo te va a ayudar a confiar en Dios, a fortalecer tu confianza en Dios. A Jesús, el Padre permitió que Satanás lo tentara. El Padre lo permitió. Ya sabía que iba a ir en contra de su Hijo, pero Dios lo permitió. Y muchas veces, hermanos, Dios permite que Satanás se acerque a nosotros para que nosotros demostremos que tanto confiamos en el Padre. ¿Se acuerdan ustedes de la vida de José? José el Soñador. José el Soñador, a la edad de 17 años, fue llevado cautivo a Egipto, vendido por sus hermanos, porque eran envidiosos. Y fue llevado cautivo a Egipto, y en Egipto es comprado por Potifar, el general del faraón, y fue llevado como esclavo a servir en la casa de Potifar. Después de eso, por engaños de la mujer, él es llevado a la cárcel y tardó un tiempo en la cárcel, aproximadamente 2 años en la cárcel, de forma inocente. Fue llevado cautivo. Pero después de eso, después de aproximadamente 13 años, miren, 13 años de sufrimiento de José, Dios lo pone como el segundo de Faraón, como el gobernador de Egipto. Después de ser esclavo, lo puso como gobernador de Egipto. Y miren lo que dice Josué a sus hermanos. Génesis 45, 5 al 8. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese traerme de vida acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada ni cielo. Y Dios, no es nada más las palabras de este hombre. Este hombre estaba consciente de quién lo había enviado, a pesar de su sufrimiento, a pesar de todo lo que había pasado. Él dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos de la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quiénes lo vendieron a José? Sus hermanos. ¿Pero por qué dice eso? Porque él ya había reconocido cuál era su propósito en la vida, en su vida. Y él había entendido que era el propósito de Dios llegar hasta este lugar, por la necesidad que había. Dios estaba supliendo la necesidad. Dios había visto el futuro y había dicho, o había visto de que iba a haber hambre, y preparó a José para que preservara la vida de su pueblo. De la misma forma, Dios ve el futuro de nuestras vidas y Él está preparando todo lo que está pasando en nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Él. No importa nuestras necesidades, no importa si hoy no tengo trabajo, no importa si hoy no tengo el dinero suficiente para suplir una necesidad, Dios va a proveer. De la pan solo, que desconfiara de la providencia del Padre. Le sigue diciendo, entonces, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como no pudo vencer a Jesús en la tentación de la providencia de Dios, ahora va sobre la protección de Dios. Aviéntate. Lo llevó al pináculo del templo y dice que
el pináculo del templo era tan alto que cualquiera que cayera se despedazaba. Pero Satanás ahora quería que Jesús confió ese texto de que a sus ángeles mandará del Salmo 91. ¿Han leído el Salmo 91? Sí. Dice, Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Traerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás saca de contexto esta frase, que fue escrita para recordarle a la gente, para que nosotros siempre confiemos en la protección del Padre. Cuando dice, y lo demuestra aquí como un árbol grande, como una gallina que cubre sus polluelos, como un árbol donde tú te acercas y encuentras sombras, encuentras regocijo. Como aquí en Tabasco casi no hace calor, cuando vemos un árbol frondoso, grande y una sombra deliciosa, nos metemos ahí y sentimos un alivio. Bueno, es la misma forma que Dios, el Padre, promete protección a sus hijos, de cuidarnos, de protegernos. Satanás quería que Jesús desconfiara de esa protección, mas Jesús le contesta a Satanás. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es que en realidad, hermanos, muchas veces nosotros también podemos caer en ese error de tentar al Padre. Es que Él prometió, y yo he escuchado predicadores de otras iglesias en decir, no, es que tú exiges a Dios, Él prometió, y tú hazlo. Que Él prometió cuidarte y protegerte, sí, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que cuidar de no meterme en asuntos donde no debo de estar. Donde como cristiano tengo que cuidar esa parte en mi vida. De no meterme en asuntos donde luego, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Pero es que muchas veces yo estoy buscando ese sufrimiento. No es Dios, soy yo el que lo estoy buscando. Dios promete cuidarnos. Y Él lo dijo. Y Él lo prometió. Lo dice en Mateo. ¿Qué dice en Mateo, hermano? En Mateo capítulo 28, versículo 20, hermano. Enseñándoles, le dice a sus discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con nosotros toda nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso? Esa es la confianza que tenemos que demostrar en el Padre, en Jesús, de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, de que Él nos está cuidando, de que Él nos está protegiendo. Pero nuevamente les recuerdo, Él permite que muchas veces Satanás se acerque a nuestra vida para que demostremos la confianza en el Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado? No le dijo, yo le dije que no. Dije, yo he orado para que resistas. ¿Sí? Satanás permite, Dios permite que Satanás se acerque a nuestras vidas para tentarnos, para probarnos si en realidad
confiamos en Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar nuestra confianza en el Padre a través de nuestra vida. Si me está yendo mal, confío en Dios. Si no la estoy pasando bien, confío en Dios. Y eso se demuestra con nuestros pensamientos, con nuestras obras. Jesús fue un hombre, estando en la tierra, que él demostraba lo que predicaba con su vida. Jesús no hablaba por hablar, sino que él decía algo, pero también lo cumplía. Él era coherente en sus pensamientos y en sus actos. Él demostraba amor al prójimo porque él predicaba el amor al prójimo. Él demostraba todo lo que hacía con sus actos. Y cuando Satanás vio que no pudo con Jesús en cuanto a la protección del Padre, y en el Salmo 91 nos dice que Él nos cuidará y Él nos protegerá, se va hacia otra vez y le dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, Jesús sabía quién era, de dónde había venido. Él estaba consciente de cuál era su propósito en la tierra. Él sabía quién era su padre. Satanás viene y le dice, todos estos reinos, y un escritor dice que el diablo llevó a Jesús a un lugar donde podía ver todos los reinos fuertes de esa época, y que se los mostró y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás tentó a Jesús con darle todas las riquezas de este mundo, con darle el poder sobre este mundo. Pero Jesús sabía que Satanás no le podía dar algo que no le fuera entregado por el Padre. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? De que el poder, la riqueza o el gobierno que Satanás tiene sobre este mundo fue dado por el Padre. Así que Satanás no le podía dar algo que el Padre no se lo haya dado a Satanás. La autoridad, el poder sobre este mundo, Satanás que tiene, ha sido dado por el Padre. Y Jesús le contesta a Satanás y le dice, y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, lo que Satanás quería es que Jesús no llegara a la cruz. No necesitas morir. Todo el poder de estos reinos yo te los voy a dar, pero tú no necesitas llegar a la cruz. No necesitas padecer ningún sufrimiento. Y la autoridad sobre quería es que Jesús llegara al reinado de este mundo sin sufrimiento, sin padecer nada. Muchas veces el cristiano es así. Queremos ser cristianos sin padecer, sin sufrir. Y la vida del cristiano es así. Jesús no nos promete que cuando nosotros nos bautizamos no va a haber sufrimiento. No nos promete que nada nos va a pasar, no promete estar con nosotros. Nos promete de cuidarnos, de protegernos. Pero vamos a sufrir, vamos a padecer. Y dice por ahí un hermano, tiene mucho esa frase, que dice, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Es que yo, en realidad sí, en la forma
como Cristo tiene establecido. Sufrimiento va a haber en nuestra vida. Vamos a padecer. Satanás quería que Jesús no sufriera, que llegara a reinarlo de lo que Dios ya le había prometido, de lo que el Padre le había prometido. Y mire, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús sabía que Él es Dios, y estando en la condición de Dios, dice, no le importó despojarse. Esa frase de despojarse habla como cuando usted se cambia de ropa, cuando usted se quita una ropa y se pone otra. Jesús hizo eso, se quitó su deidad, su divinidad se la quitó y vino a este mundo como un hombre, a padecer, a sufrir, como un hombre, como usted y como yo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por su obediencia, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que padeció Jesús, todo el sufrimiento que Él tuvo, fue por nosotros, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y a Él no le importó pasar cualquier sufrimiento para que nosotros hoy tengamos esa libertad espiritual que el mundo no tiene. Pero Él no quiso sucumbir a las tentaciones de Satanás y decir, bueno, porque Él tenía miedo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Dice que Él empezó a sudar como gotas de sangre. Y esto, a ese proceso, a ese acto que Jesús estaba padeciendo, se le llama hematidosis, que es un momento en donde el cuerpo del ser humano está tan estresado que las venas de la sangre se unen con los poros de la piel y empieza a salir sangre con agua. Y eso que Jesús estaba pasando en ese momento era un grado de estrés, de miedo que Él tenía, porque Él sabía lo que le venía. Mas sin embargo, Él le dijo, Señor, yo ya no quiero. Me van a dar muchos latigazos, me van a hacer cargar mi cruz y en realidad no quiero hacer, no. Él lo oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo el Padre? Dice que envió ángeles a confortarlo, a fortalecerlo, y a pesar de ser humano, y eso nos demuestra, hermanos, de que en realidad Jesús era 100% humano, de que todo lo que Él padeció, lo padeció como humano. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús como un ser humano en la tierra. Pero después de todo ese sufrimiento, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que lo volvió otra vez a su lugar de origen, y no tan solo lo puso ahí donde Él estaba, sino que le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. En ese nombre se doblan todas las rodillas de los ángeles, de los humanos, pero también de los demonios. Y todo eso a razón de la confianza que Jesús tuvo con el Padre. 2,
Era 4:15, hermanos. Hebreos 4:15. Testificando, es 4:15, hermanos. Hebreos 4:15. Si alguien lo tiene, hermanos, lo buscamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Jesús sufrió como nosotros, porque Él padeció y Él nos comprende, hermanos, porque Jesús sabe de sus debilidades de cada uno de nosotros, porque Él afligió como ser humano. Mas dice que Él no sucumbió, que Él aguantó. Y hoy en día, hermanos, nosotros como cristianos también podemos confiar en el Padre, como lo hizo Jesús. Hoy en día, hermanos, la invitación es a que cada uno de nosotros confiemos en el Padre. No importa lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos viviendo. Jesús las conoce, Jesús sabe lo que nos duele, lo que nos afecta. Y Él quiere que nosotros aprendamos. Veamos a Jesús en la tierra como un humano, que nos enseñó a confiar en el Padre en todo momento. Pero ahora veamos a Jesús también como el Dios que está en los cielos y que gobierna sobre todo el universo, porque el Padre le dio ese privilegio, le dio ese derecho. ¿A razón de qué? A razón de su confianza en Él. Confiemos en Dios, confiemos en el Padre, hermanos, porque en el momento Él nos dará también a cada uno de nosotros nuestra recompensa. No importa lo que pasemos, no importa lo que en este momento estemos sufriendo. Si nosotros confiamos en el Padre, vamos a recibir también nuestra recompensa, así como Jesús la tuvo en su momento. Que Dios le bendiga, hermanos.